En esta segunda clase quiero mostrar un marco conceptual adecuado a los movimientos sociales de Latinoamérica. En principio, vamos a trabajar con el libro El poder en movimiento de Sidney Tarrow, que es una teoría de acción colectiva y movimientos sociales que al ser de carácter politocéntrica se adecúa a lo que Alcira Argumedo plantea que debe ser la teoría social latinoamericana conveniente para poder interpretar a los sujetos populares. En ese sentido, lo que hace Tarrow es generar una serie de categorías, ¿no? Que tienen que ver con la acción colectiva, el movimiento social, las estructuras de agregación, y que son las redes, las formas de organización en que se van agregando, por ejemplo, diferentes organizaciones de base o sujetos colectivos, se van agregando en formaciones mayores que les vamos a llamar movimientos sociales. O sea que un movimiento social, desde este marco conceptual, podría estar conformado por una serie de organizaciones que podemos comprenderlas desde la categoría de sujetos colectivos. O sea que un movimiento social es una agregación de sujetos colectivos. Estos movimientos sociales, según Tarro, podrían representarse a partir de parámetros, por ejemplo, como bueno, esta forma organizativa, ¿no? O estructuras de agregación, em, las acciones, el tipo de acción colectiva, ¿no? Que él va a llamar repertorio, ¿no? Que de alguna forma son las acciones que van a llevar adelante para convocar al movimiento, y una lógica de relación entre el movimiento y las élites y el poder del Estado, que va a permitirle avanzar y crecer o decrecer y morir, ¿no? Entonces ahí en esa interacción em, que él va a manejar la categoría de estructura de oportunidades políticas, por ejemplo, que nos va a permitir darnos cuenta cuando en realidad la, la dimensión más significativa es cómo en cada momento se pone en juego determinada cuestión. Entonces, interpretar lo que está puesto en juego en cada momento histórico es parte del arte de dirigir el movimiento social. Una correcta interpretación de lo que está puesto en juego puede permitirle una interacción con las élites de tipo positiva que le permita sumar fuerza, que le permita avanzar hacia sus reivindicaciones, o una incorrecta, digamos, apreciación de esta estructura de oportunidades políticas lo puede llevar a la pérdida de consenso e inclusive el agotamiento y al debilitamiento y la muerte del movimiento social. Entonces, en esa lógica está la estrategia, digamos, que ponen los dirigentes de los movimientos, y el mantenimiento del movimiento social en el tiempo. Tarrow lo representa a partir de la categoría de enmarcado, ¿no? El enmarcado es una conexión de sentido que engloba a las acciones, a los significados, los discursos, las identidades, y que de alguna forma genera una realimentación positiva entre todos estos elementos. Si es enmarcado no es coherente, no es congruente, en realidad no se logra sumar al movimiento a más población, y el movimiento empieza a decrecer. Estas categorías son fundamentales, creemos que son útiles para interpretar los movimientos latinoamericanos. Después proponemos trabajar con el libro de Álvaro García Linera, Sindicato, Multitud y Comunidad,
movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia, porque nos permite, también avanza con una perspectiva muy compatible con este marco conceptual que nos propone Tarrow, y él caracteriza un poco los movimientos sociales en Bolivia en principios, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, en particular al momento de la Guerra del Agua, y todos los movimientos sociales que dieron paso y abrieron la posibilidad de que García Linera junto con Evo Morales puedan acceder al gobierno, ¿no? Al gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo. Entonces, ahí nos permite discriminar, por ejemplo, entre distintos tipos de estructuras de agregación que son típicas de Latinoamérica, ¿no? El sindicato como una estructura propia de la etapa de oro del capitalismo, de su modo de producción fordista, ¿no? De la relación, la primacía de la relación de empleo, ¿no? De la relación de dependencia. Y él la sitúa justamente en esa etapa histórica, ¿no? 1920, 1930 hasta 1970, 1980, donde pierde primacía, no desaparece, sino pierde. ¿Qué viene después? Viene otra estructura de agregación y de movilización de los trabajadores que él la llama multitud. Acá en Argentina lo asimilaríamos, o lo que nos conocemos como movimientos territoriales o movimientos sociales, tendrían desde el punto de vista sociológico esa característica de multitud. Pero que bueno, su característica principal es justamente la territorialización, la pérdida, digamos, de una unificación a partir del momento de la producción, sino más bien una unificación de la acción colectiva a través del momento de la reproducción social, ¿no? Por ejemplo, donde se habita, las comunidades barriales, ¿no? Al igual que en Argentina. La tercera estructura de agregación que destaca García Linera, que es muy propia de Latinoamérica y que tiene su origen en el mundo originario, indígena originario, es la comunidad. La comunidad que llega hasta el presente bajo otras formas, no las formas originarias, pero otras formas, inclusive influencias modernas, por ejemplo, de movimientos comunitaristas, que se van entroncando, digamos, con eso, con los retazos que llegan hasta el presente de ese mundo indígena y que inclusive se entrelazan con la corriente también moderna em, asociativista, ¿no? Por ejemplo, que trajeron los inmigrantes europeos, como fue el cooperativismo, por ejemplo. Por lo tanto, la comunidad como forma de agregación y forma de organización de los sectores populares es una em, estructura significativa y que, como vimos en la primera clase, por ejemplo, en el caso de la CETEP en Argentina, se articula también eh, la comunidad a las multitudes o los movimientos y a los sindicatos. O sea, si bien García Linera refiere estos tres esquemas organizativos a tres formas de organizar la producción, a tres formas de organizar el sistema económico social, en el mundo de la exclusión encontramos también experiencias de agregación, de articulación entre estas tres formas de movilización. Y por eso elegimos también como clase para hacerla como, como forma de hacer la, la parte práctica, la parte de evaluación, trabajar un ejercicio a partir del artículo de Ospina Peralta, de Pablo Ospina Peralta, Nada solo para los indios, que es
la experiencia de la CONAIE, ¿no? La Coordinadora Indígena de Ecuador. Esa experiencia nos permite darnos cuenta de cómo es, por ejemplo, usando los términos de Tarrow, cómo es la movilización, son las estructuras de movilización, cómo son los repertorios, cómo son, digamos, las acciones contra las élites, digamos, la dimensión instituyente en el sentido de participar de las elecciones, de intentar un poder institucional, pero a su vez cómo se superpone con otro repertorio de tipo social que tiene que ver con dar respuestas en términos sociales eh, desde la cotidianeidad, desde las necesidades de reproducción social, de autogestión, de autogestión del territorio, de gestionar el hábitat, inclusive de gestionar la justicia, ¿no? Dentro de un enmarcado que tiene que ver con valores no estrictamente modernos, sino de importante base indígena originaria, eh, que ahí es muy interesante ver cómo los elementos, la permanencia de los elementos originarios conviven con elementos modernos desde un punto de vista de sociedad abigarrada, no de sociedad mestizada, ¿no? Porque em, el mestizaje, de alguna forma, ha sido muy rechazado por, por su ascripción, digamos, a los sistemas de dominación por el mundo indígena y por lo tanto hoy lo que se está viendo es más una convivencia de distintos elementos culturales en términos de lo que sería más la idea de sociedad abigarrada, donde el abigarramiento lo que permite es mantener el componente cultural indígena y no debilitarlo a través de la deculturación propia del, vamos a decir, crisol de razas o la mestización o el sincretismo, distintas formas que debilitan la cultura originaria. Entonces, este artículo me parece muy interesante para darnos cuenta cómo un trabajo social y una intervención social se superpone también con un trabajo político institucional que tiene su dimensión electoral y cómo ese trabajo social es una parte sustancial del enmarcado que sostiene a todo el movimiento social. El Peralta, Ospina Peralta, un poco se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que un movimiento social dure 4 o 5 décadas, ¿no? Desde los 80 hasta la actualidad. Bueno, una de las claves podría ser esa, ¿no? O sea, cómo esa intervención social mantiene una vigencia desde el punto de vista que logra dar respuesta en la cotidianeidad, más allá de los avances y retrocesos que tienen en la dimensión política y a través de los espacios institucionales, que es un poco el tema que vamos a ver en la tercera clase.